Tú y tu hijo negro no pertenecéis a esta casa, dijo mi suegra con una frialdad que cortó el aire como una navaja, antes de cerrar la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Desde dentro. Con mi hijo de 4 años fuera. Era un domingo de diciembre en Detroit, la temperatura estaba por debajo de cero y mi esposa Jennifer estaba en el trabajo. Mi pequeño Noah había corrido a casa de la abuela Margaret para enseñarle el dibujo que había hecho en el colegio, como hacía todas las semanas. Ahora estaba parado en el porche helado, sosteniendo el papel de colores con los dedos que ya empezaban a ponerse amarillos por el frío, mirando la puerta cerrada con esa confusión inocente que solo un niño puede sentir. «Papá», su voz temblaba, más por miedo que por frío. «¿Por qué la abuela Margaret no quiere ver mi dibujo?» Me llamo Malik y, a mis 35 años, nunca imaginé que estaría explicándole el racismo a mi hijo de 4 años en el porche de la casa de mi propia suegra. Cogí a Noah en brazos y sentí sus pequeños brazos helados enroscándose alrededor de mi cuello. El dibujo, un retrato de la familia en el que había pintado a la abuela Margaret con un corazón gigante en el pecho, ahora estaba arrugado en su mano. «Vamos a casa, campeón», le susurré, caminando hacia el coche mientras sentía la mirada de Margaret observándome a través de la cortina de la ventana. Pero lo que ella no sabía, lo que Jennifer no sabía, y lo que ni siquiera yo había comprendido del todo hasta ese momento, era que los sutiles comentarios de Margaret durante los últimos 2 años no eran accidentales. Las bromas sobre mi pelo durante las cenas familiares. Los cumplidos sobre lo diferente que era de los demás cada vez que estaba cerca de sus amigos. La forma en que siempre encontraba excusas para cancelar eventos cuando solo íbamos a asistir Noah y yo. Ahora todo tenía sentido. En el coche, mientras Noah finalmente se dormía en el asiento trasero abrazado al dibujo arrugado, cogí mi teléfono y empecé a escribir un mensaje para Jennifer. Me detuve. Lo borré. Empecé de nuevo. Margaret había cometido un error crucial esa tarde. Había revelado sus verdaderas intenciones delante de un testigo, aunque ese testigo fuera un niño de 4 años. Pero Noah no era un niño cualquiera. Era mi hijo. Y yo había pasado los últimos 10 años de mi carrera como abogado de derechos civiles aprendiendo exactamente cómo tratar con personas como Margaret. Personas que piensan que su edad y su posición social las hacen intocables. Personas que subestiman la determinación de un padre que protege a su hijo. Guardé el teléfono en el bolsillo sin enviar el mensaje y arranqué el coche. Jennifer llegaría de su turno en el hospital en 2 horas. Tiempo suficiente para acostar a Noah y decidir exactamente cómo contarle a mi esposa que su madre acababa de declarar la guerra a nuestra familia. Lo que Margaret no podía imaginar era que, durante nuestros 2 años de cortesía familiar, yo había prestado atención a cada detalle de su vida. Sus amigas del club de bridge. Sus inversiones cuestionables. Sus pequeñas mentiras sobre las donaciones a la iglesia. Y, sobre todo, sus comentarios racistas que ella creía que nadie estaba documentando. Si Margaret quería una guerra, tendría una guerra. Pero se libraría en mis términos. Con mis reglas. Y si tienes curiosidad por saber cómo un abogado especializado en derechos civiles lidia con una suegra racista que acaba de humillar a su hijo de 4 años, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucedió en las semanas siguientes convertiría a una familia aparentemente normal de Detroit en un caso que se estudiaría en las facultades de Derecho durante años. ¿Y Margaret? Bueno, ella descubriría que hay consecuencias muy reales para quienes juegan con la dignidad de un niño inocente. Durante el trayecto a casa, los recuerdos comenzaron a reorganizarse en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente tomaba forma. Margaret Thompson no era solo una suegra difícil. Era una racista calculadora que había pasado 2 años orquestando nuestra exclusión de la familia con la precisión de un cirujano. Recordé la primera Navidad después de mi matrimonio con Jennifer, cuando Margaret olvidó incluirme en la foto familiar y me pidió que la sacara. Tienes unas manos tan firmes, Malik. Debe ser por su trabajo manual, había dicho, ignorando por completo que era socio de uno de los bufetes de abogados más respetados de Detroit. Luego vino la broma, durante el cumpleaños de Jennifer, cuando Margaret sirvió pollo frito a todos los invitados, excepto a mí. Pensé que preferirías algo más familiar, susurró con una sonrisa venenosa mientras me entregaba un plato de ensalada. ¿Y quién podría olvidar la cena de Acción de Gracias, cuando interrumpió mi conversación con mi cuñado sobre inversiones para preguntarme si realmente entendía el mercado financiero o si solo repetía cosas que oía en la televisión? Cada comentario estaba cuidadosamente calibrado para humillar sin dejar pruebas claras. Margaret había convertido el racismo en un arte sutil, siempre con testigos que podían interpretar sus palabras como malentendidos o nerviosismo.
Pero hoy había sido diferente. Hoy había cruzado una línea que ni siquiera sus instintos de autoconservación pudieron proteger. Al dejar a Noah fuera, Margaret había cometido su primer error real en 2 años de guerra psicológica. Había atacado directamente a un niño, delante de ese mismo niño. Al llegar a casa, llevé a Noah dormido a su habitación y lo cubrí con la manta de Spider-Man que Jennifer había comprado la semana anterior. El dibujo arrugado todavía estaba en su pequeña mano, y cuando intenté quitárselo, murmuró: «Es para la abuela Margaret, papá». Se me partió el corazón. No por la humillación que yo había sufrido, sino por la inocencia destruida de mi hijo, que aún creía que su abuela lo quería. Bajé a mi oficina en casa y abrí el archivo que llevaba 6 meses creando, Documentación M. Thompson. 43 incidentes catalogados. 17 grabaciones de audio de comentarios racistas durante reuniones familiares. 26 capturas de pantalla de mensajes de texto problemáticos. 15 fotos de situaciones en las que fui deliberadamente excluido o humillado. Y ahora, el testimonio más poderoso de todos, el relato de un niño de 4 años rechazado por su propia abuela por el color de su piel. Margaret había subestimado por completo a quien tenía delante. Durante mis 10 años especializándome en derechos civiles, me había enfrentado a racistas mucho más sofisticados que ella. Directores generales de grandes corporaciones, jueces federales, políticos con décadas de experiencia en disimular sus prejuicios. Margaret Thompson era una aficionada. Una ama de casa de 68 años que pensaba que su posición social la hacía intocable, que creía que sus susurros venenosos no dejaban rastro, que imaginaba que podía destruir la dignidad de toda una familia sin consecuencias. No tenía ni idea de que cada palabra cruel, cada gesto discriminatorio, cada intento de hacernos sentir inferiores estaba siendo meticulosamente documentado por alguien entrenado para destruir a personas como ella en los tribunales. Sonó el teléfono. Jennifer. Hola, cariño. ¿Qué tal la visita de esta tarde con Noah a casa de su madre? Estaba emocionado por enseñarte el dibujo. Hice una pausa, sopesando cuidadosamente mis palabras. Interesante. Hablaremos cuando llegues. ¿Estás bien? Tu voz suena rara. Todo está bajo control, Jen. Solo, interesante. Colgué y volví al archivo. Margaret había cometido otros errores en los últimos meses que ni siquiera imaginaba. Como las conversaciones que tuvo con su hermana Ellen sobre el problema de Malik en la familia, sin saber que Ellen era amiga íntima de la secretaria de mi oficina. O el correo electrónico que envió a su primo Robert, sugiriendo que debían encontrar formas creativas de disuadirme de asistir a los eventos familiares. O, sobre todo, la conversación telefónica de hace 3 semanas, cuando no se dio cuenta de que Jennifer había dejado el teléfono en modo manos libres mientras preparaba la cena, y Margaret pasó 15 minutos explicándole a su amiga cómo planeaba rescatar a mi hija de esa influencia negativa. Cada palabra había sido grabada. Cada estrategia había sido descubierta. Cada movimiento había sido anticipado. Margaret pensaba que estaba jugando al ajedrez, pero en realidad estaba jugando a las damas contra un gran maestro. Oí el coche de Jennifer aparcar en el garaje y cerré el archivo. Entraría por la puerta de la cocina en 30 segundos. Preguntaría por Noah y yo tendría que decidir exactamente cuánto contar sobre lo que había pasado. Pero una cosa ya sabía con certeza. Margaret Thompson le había declarado la guerra a la familia equivocada. Y en las próximas semanas, descubriría que subestimar a un abogado negro especializado en derechos civiles y casos de discriminación, mientras atacaba a su hijo de 4 años, había sido el mayor error de juicio de toda su vida. El sonido de la puerta de la cocina al abrirse resonó por toda la casa. «Malik, ya estoy en casa». Era hora de poner en marcha el primer paso del plan. «Malik, ya estoy en casa». La voz de Jennifer resonó por toda la casa con esa energía familiar de quien acaba de salir de un turno de 12 horas en el hospital. Oí sus pasos subiendo las escaleras para ver cómo estaba Noah antes incluso de venir a buscarme. El instinto maternal que me había enamorado 6 años atrás nunca fallaba. Cerré el archivo en el ordenador y me dirigí a la cocina, donde la encontré sirviéndose un vaso de agua fría, todavía con la bata azul marino que usaba en la UCI neonatal. «¿Qué tal la tarde?» Noah estaba emocionado por enseñarte ese dibujo del colegio, dijo, besándome la frente con los labios aún fríos por el aire de diciembre. Le cogí las manos un momento, sintiendo el peso de las palabras que tenía que decir. «Siéntate, Jen». Se detuvo, con el vaso a medio camino de la boca. En 6 años de matrimonio, había aprendido a reconocer cuando mi voz traía malas noticias. «¿Qué ha pasado?» Se lo conté todo.
Cada palabra venenosa que Margaret había dicho. La puerta cerrada en las narices de Noah. El dibujo arrugado que nuestro hijo de 4 años aún sostenía en la mano. La expresión de confusión y dolor en sus ojos cuando preguntó por qué la abuela no quería ver su regalo. Jennifer escuchó en absoluto silencio, con el vaso temblando ligeramente en sus manos. Cuando terminé, dejó el vaso en la encimera con excesivo cuidado, como si estuviera controlando físicamente su ira para no romperlo. Ella dijo eso. Exactamente eso. Tú y tu hijo negro no pertenecéis a esta casa. Palabra por palabra. Jennifer se llevó las manos a la cara y respiró profundamente. Cuando las bajó, tenía los ojos rojos, pero secos. Lo sabía, murmuró. Que Dios me perdone, pero sabía que algo iba mal. Los comentarios, las bromas, la forma en que siempre buscaba excusas cuando solo ibais a aparecer vosotros dos. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque es mi madre, respondió Jennifer, con la voz ligeramente quebrada. Y porque tenía miedo de que, si la confrontaba, perdería a los dos o a ella. Preferí creer que estaba imaginando cosas. En ese momento sonó mi teléfono. Margaret. Jennifer y yo nos miramos. Respondí con el altavoz. Malik. La voz de Margaret sonaba preocupada, casi maternal. Escucha, cariño, creo que ha habido un malentendido antes. Ya sabes lo nerviosa que me pongo cuando estoy a solas con Noah. A veces digo cosas sin pensar. Lo absurdo de la situación me golpeó como una bofetada. Margaret había pasado 2 horas elaborando una versión revisada de la historia, suponiendo que yo correría a contárselo todo a Jennifer de forma emocional y descoordinada. No podía imaginar que había grabado nuestra conversación anterior. Lo entiendo perfectamente, Margaret, respondí con calma. Estas cosas pasan. Jennifer me miró con incredulidad, pero levanté la mano pidiendo paciencia. Me alegro de que lo entiendas, cariño. Quizás sea mejor que Jennifer y yo hablemos sobre algunas dinámicas familiares que pueden estar causando tensión. Mamá lo sabe mejor, ya sabes. Claro. Jennifer está aquí con nosotros. ¿Quieres hablar con ella? Un breve silencio. Margaret claramente no se lo esperaba. Oh, bueno, quizás sea mejor que hablemos cuando esté más descansada. El trabajo en el hospital es tan estresante. En realidad, mamá, interrumpió Jennifer, con una voz tan cortante como un bisturí, estoy perfectamente descansada. Y me encantaría oír hablar de esas dinámicas familiares que necesitas discutir. Otro silencio. Más largo. Jennifer, querida, sabes cómo tu marido a veces puede malinterpretar las situaciones. Los hombres son tan sensibles con ciertas cosas. ¿Qué tipo de cosas, mamá? Bueno, cuestiones raciales, ya sabes. Ven prejuicios donde no los hay. Es natural, teniendo en cuenta todo. Jennifer cerró los ojos y respiró lentamente. Mamá, acabas de demostrar exactamente lo que Malik dijo esta tarde. No sé de qué están hablando. Has dejado a mi hijo de 4 años fuera de casa, en el frío de diciembre, y le has dicho que no pertenecía allí por el color de su piel, estalló Jennifer, con su voz resonando por toda la cocina. Y ahora estás intentando manipularnos a los dos fingiendo que ha sido un malentendido. Silencio total al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Margaret cambió por completo. El tono maternal desapareció, sustituido por algo frío y calculador. Jennifer, lo estás eligiendo a él en detrimento de tu propia familia, de tu propia herencia, de tu futuro. Piensa bien en lo que estás haciendo. Lo he pensado, mamá. Durante 2 años enteros, lo he pensado. Y ahora por fin he comprendido que mi marido y mi hijo son mi familia. Tú solo eres alguien que comparte mi ADN. Margaret colgó. Jennifer se derrumbó en la silla de la cocina, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Siempre ha sido así, susurró. Siempre. Pero pensé que cambiaría cuando naciera Noah. Que el amor de una abuela sería más fuerte que esto. Le sostuve las manos mientras lloraba, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Durante nuestra conversación telefónica, Margaret había cometido errores cruciales. Había admitido indirectamente el incidente de la tarde. Había utilizado lenguaje discriminatorio directamente hacia Jennifer. Y, sobre todo, había revelado que veía a nuestra familia como una amenaza para la herencia de Jennifer. Esto confirmaba mis sospechas sobre los verdaderos motivos de Margaret.
No era solo racismo casual. Era estratégico. Margaret Thompson estaba tratando de destruir nuestro matrimonio para proteger una herencia a la que creía que yo, como hombre negro, no tenía derecho. Jennifer levantó la cabeza y se secó los ojos con la manga de su bata. ¿Qué hacemos ahora? Ahora descansa. Yo me encargo del resto. Malik, por favor, no hagas nada impulsivo. ¿Impulsivo? Sonreí, pero no había humor en esa sonrisa. Jen, he pasado 2 años documentando cada movimiento discriminatorio de tu madre. Impulsivo es lo último que seré. Llevé a Jennifer al sofá y la cubrí con la manta que Noah había dejado allí antes. En 5 minutos, se había quedado dormida. El agotamiento emocional, sumado a las 12 horas de trabajo, finalmente había pasado factura. Volví a mi oficina y volví a abrir el archivo, Documentación, M. Thompson. Ahora había 44 incidentes catalogados, incluido una grabación completa de Margaret intentando manipular la situación y luego revelando sus verdaderas motivaciones cuando se le confrontó. Cogí mi teléfono y empecé a marcar números que no había marcado en años. Marcus Williams, fiscal federal especializado en delitos de odio. Diana Foster, investigadora privada especializada en discriminación en la vivienda. Robert Chen, periodista de investigación del Detroit Free Press. Era hora de dejar de documentar y empezar a actuar. Margaret Thompson había declarado la guerra a mi familia aquella tarde de domingo. Pero lo que no sabía era que, al atacar a mi hijo, acababa de despertar en mí algo que nunca debería haber tocado. Un padre de familia con 10 años de experiencia destruyendo racistas en los tribunales. Y ahora tenía todas las pruebas necesarias para acabar con ella. Para siempre. Eran las 2:30 de la madrugada cuando terminé de hacer la última llamada. Marcus Williams, fiscal federal, había aceptado revisar mi documentación sobre Margaret el lunes. Diana Foster había aceptado el caso como investigadora privada, especializada en patrones discriminatorios en la vivienda. Y Robert Chen, del Detroit Free Press, había mostrado un interés genuino en una historia sobre el racismo sistemático en las familias de clase media alta. 3 piezas fundamentales de mi tablero de ajedrez estaban ahora en posición. Pero lo que realmente me daba confianza no eran los aliados externos. Era el archivo digital que había construido meticulosamente durante 2 años, sin que Margaret sospechara nada. Volví a abrir la carpeta M. Thompson, documentación completa, y revisé los documentos organizados cronológicamente. Sección 1. Discriminación verbal, 47 incidentes. Grabaciones de audio de 23 comentarios racistas en reuniones familiares. Capturas de pantalla de 19 mensajes de texto con lenguaje codificado. Declaraciones de 5 testigos que presenciaron ataques directos. Sección 2. Exclusión sistemática, 31 incidentes. Fotos de 18 eventos familiares en los que fui deliberadamente excluido. Correos electrónicos que prueban cancelaciones, de última hora, cuando solo Noah y yo íbamos a asistir. Registros de cambios repentinos de planes cada vez que se confirmaba mi presencia. Sección 3. Manipulación financiera, 12 incidentes. Evidencia de que Margaret intentó influir en Jennifer sobre la planificación de la herencia. Documentos que muestran intentos de crear fondos familiares que me excluirían. Grabaciones de conversaciones sobre proteger los bienes de la familia Thompson. Sección 4. Ataques dirigidos a la relación, 28 incidentes. Mensajes intentando convencer a Jennifer de que yo era temporal. Intentos documentados de sabotaje durante fechas especiales. Evidencia de Margaret difundiendo rumores sobre nuestro matrimonio. Y ahora, coronando toda esta documentación, el incidente con Noah. Un niño de 4 años encerrado fuera en invierno, rechazado explícitamente por el color de su piel, con sus propias palabras grabadas en audio. Era un caso perfecto de discriminación sistemática contra una familia interracial, con 2 años de pruebas sólidas y un clímax devastador que implicaba abuso infantil. Margaret Thompson se había convertido en el ejemplo perfecto de todo lo que había combatido durante toda mi carrera. Pero aún quedaba un obstáculo: Jennifer. Mi esposa se despertó a las 6 de la mañana, como siempre, y me encontró ya vestido para ir al trabajo en la cocina. ¿Has dormido?, preguntó, al ver los papeles esparcidos sobre la mesa. Un poco. Tenemos que hablar sobre los próximos pasos. Jennifer nos sirvió café a los dos, con las manos aún ligeramente temblorosas. La conmoción emocional de la noche anterior aún estaba presente. Malik, por favor, dime que no vas a hacer nada que pueda perjudicarnos legalmente. Sé que estás furioso, yo también lo estoy,
Pero... Jen, siéntate. Le mostré solo una pequeña parte del archivo. Las capturas de pantalla de los mensajes. Las grabaciones más evidentes. Los intentos de manipulación financiera. Jennifer palideció mientras leía. ¿Has documentado todo esto? Durante 2 años. Cada comentario, cada exclusión, cada intento de separarnos. ¿Por qué no me lo has contado? Porque la quieres. Porque es tu madre. Y porque necesitaba estar completamente seguro antes de actuar. Jennifer se cubrió la cara con las manos. ¿De verdad nos odia tanto? No nos odia, Jen. Me odia a mí. Y odia lo que represento para el futuro de la familia Thompson. Para ella, Noah y yo somos obstáculos para la pureza racial que quiere mantener. En ese momento sonó mi teléfono. Era Margaret. Otra vez. Jennifer y yo nos miramos. Contesté con el altavoz. Malik, querido, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Quizás podamos encontrar un término medio que funcione para todos. ¿Qué tipo de término medio, Margaret? Bueno, tú y Noah podéis seguir visitándonos, por supuesto. Solo que, quizás con algunas reglas básicas. Algunos límites que hagan las visitas más cómodas para todos los involucrados. Jennifer me miró con incredulidad. Margaret estaba literalmente tratando de negociar los términos de nuestra discriminación. ¿Qué tipo de límites? Pregunté, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada. Nada muy restrictivo. Solo, tal vez Noah pueda jugar en el jardín en lugar de dentro de la casa. Y tal vez puedas esperar en el coche durante ciertas ocasiones familiares. Ya sabes, cuestiones de dinámica familiar. Jennifer se levantó de la silla tan bruscamente que tiró la taza de café. Mamá, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Estás intentando crear reglas de segregación para mi marido y mi hijo. Jennifer, cariño, no seas dramática. Solo son ajustes prácticos para mantener la armonía. ¿Armonía? Estalló Jennifer. Has dejado a mi hijo de 4 años fuera, en el frío, y ahora quieres crear reglas para que no entre en tu casa? ¿En qué tipo de monstruo te has convertido? Silencio al otro lado. Entonces, la voz de Margaret cambió por completo. Se volvió fría, calculadora. Jennifer, tienes que elegir. O eres una Thompson, con todos los privilegios y responsabilidades que eso implica, o eliges esta vida que has construido con él. Pero no puedes tener las dos cosas. Ya he elegido, mamá. Elegí hace 6 años, cuando me casé con Malik. Volví a elegir hace 4 años, cuando nació Noah. Y elijo ahora, definitivamente. Así que estás cortando relaciones con tu propia familia por un hombre al que conoces desde hace solo 6 años. Estoy cortando relaciones con una racista que acaba de intentar negociar los términos de la discriminación contra mi marido y mi hijo. Margaret colgó. Jennifer se derrumbó en la silla, llorando. Se acabó, ¿verdad? Realmente se acabó. Le cogí las manos. Jen, tengo que contarte algo. Margaret cometió más que simples errores de juicio. Cometió delitos. ¿Delitos? Discriminación en la vivienda por motivos raciales. Acoso sistemático a una familia interracial. Abuso psicológico a un niño por motivos raciales. Y ahora, intento de chantaje emocional para forzar la disolución de un matrimonio interracial. Jennifer me miró con los ojos muy abiertos. ¿Vas a demandarla? No solo la demandaré. Destruiré por completo la imagen social que ha construido durante 68 años. Expondré cada comentario racista, cada intento de manipulación, cada momento de crueldad sistemática. Malik le ha declarado la guerra a nuestra familia, Jen. Específicamente a nuestro hijo. Y ahora va a descubrir que algunos padres tienen los recursos para defenderse. Cogí mi teléfono y envié el primer mensaje de texto de la campaña. Para Marcus Williams. Documentación completa enviada por correo electrónico. Caso sólido de discriminación sistemática con pruebas de 2 años. Niño involucrado. Máxima prioridad. A Diana Foster. Investigación aprobada. Centrada en patrones discriminatorios en materia de vivienda y finanzas. Familia Thompson, Detroit. A Robert Chen. Historia confirmada. Racismo sistemático en una familia de clase media alta. Pruebas documentadas. Exclusiva para ti. En 15 minutos,
Mi teléfono empezó a sonar sin cesar. La máquina se había puesto en marcha. Margaret Thompson había pasado 2 años subestimando a quien tenía delante. Veía a un yerno negro que toleraba sus comentarios por amor a su hija. En realidad, yo era un abogado especializado en derechos civiles con una década de experiencia destruyendo a racistas en los tribunales, documentación meticulosa de 2 años de discriminación sistemática y conexiones profesionales en todo Michigan. Margaret había atacado a mi hijo. Ahora descubriría que hay algunas líneas que nunca se deben cruzar. Y algunas personas que nunca se deben subestimar. Mientras Jennifer se preparaba para ir al hospital, yo me preparaba para la guerra. Una guerra que Margaret Thompson perdió en el momento en que decidió dejar a una niña inocente fuera, en el frío. Si estás siguiendo esta historia de un padre que no aceptó ver a su familia discriminada, no dejes de suscribirte al canal, porque lo que sucedió en las siguientes 72 horas convertiría una disputa familiar en un caso que se estudiaría en las facultades de Derecho durante décadas. ¿Y Margaret? Ella aún no tenía idea de que su vida privilegiada y cómoda estaba a punto de derrumbarse como un castillo de naipes en una tormenta. Martes, 6:45 de la mañana. Margaret Thompson se despertó con el persistente sonido del timbre de la casa, seguido de fuertes golpes en la puerta principal. A través de la cortina de la ventana del dormitorio, vio a 2 hombres vestidos con trajes oscuros de pie en el porche, cargando maletines ejecutivos y una cámara profesional. Sra. Thompson. Soy Robert Chen, del Detroit Free Press. Nos gustaría hablar con usted sobre unas acusaciones muy graves relacionadas con la discriminación racial contra su familia. Margaret sintió como se le helaba la sangre en las venas. 40 minutos más tarde, estaba sentada en la sala de estar mientras Chen y su camarógrafo organizaban el equipo. Su abogado personal, Jonathan Wright, había llegado 10 minutos antes, visiblemente perturbado. Margaret, tienen una extensa documentación. Grabaciones de audio, capturas de pantalla, declaraciones de testigos. Esto no es solo un problema familiar, es un posible caso de discriminación federal en materia de vivienda. Chen encendió la grabadora y abrió una carpeta voluminosa. Sra. Thompson, aquí tengo 44 incidentes documentados de discriminación racial contra su yerno Malik Johnson y su nieto Noah, de 4 años. Nos gustaría conocer su versión de estos hechos. Comenzó a reproducir las grabaciones de audio. La primera era de Margaret durante las Navidades pasadas. Jennifer tiene que pensar en el futuro de la familia Thompson. Esas influencias externas pueden comprometer a generaciones enteras. La segunda, del cumpleaños de Jennifer. Los hombres como Malik son temporales, querida. Ya lo verás. La tercera, más reciente, tú y tu hijo negro no pertenecéis a esta casa. Margaret palideció con cada grabación, pero mantuvo la compostura. Eso está fuera de contexto. Son conversaciones privadas en familia, malinterpretadas por alguien que claramente tiene una agenda. Chen sonrió fríamente. De hecho, señora Thompson, también tenemos esto. Puso sobre la mesa una serie de correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de mensajes de texto y fotografías de eventos familiares en los que Malik y Noah habían sido deliberadamente excluidos. Estas pruebas muestran un patrón sistemático de discriminación durante 2 años. Su yerno, que es abogado especializado en derechos civiles, ha documentado meticulosamente cada incidente. Fue en ese momento cuando Margaret se dio cuenta del verdadero alcance del problema. Malik no era solo una víctima pasiva que toleraba sus comentarios por amor a su hija. Era un profesional capacitado que había pasado 2 años construyendo un caso federal perfecto contra ella. Jonathan Wright hojeó los documentos, y su expresión se volvió más sombría con cada página. Margaret, esto es devastador. Tienen pruebas de discriminación en la vivienda, acoso por motivos raciales, manipulación financiera para excluir a beneficiarios por motivos raciales y, ahora, abuso psicológico de un niño. Esto es ridículo, estalló Margaret. Soy una señora de 68 años. No soy una delincuente. Chen la miró directamente. La ley federal no hace distinciones basadas en la edad cuando se trata de delitos de odio, señora Thompson. En ese momento, sonó su teléfono. Jennifer. Mamá, acabo de salir de una reunión con los fiscales federales. Quiere mi testimonio sobre todo lo que he presenciado en los últimos 2 años. Margaret sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Jennifer, no puedes hablar en serio. Soy tu madre. Encerraste a mi hijo de 4 años fuera, en el frío, y le dijiste que no pertenecía a nuestra familia por el color de su piel.
¿Qué clase de madre hace eso? La llamada se cortó. Chen siguió presentando pruebas. Había declaraciones de Ellen, la hermana de Margaret, sobre las conversaciones discriminatorias. Registros de cancelaciones de eventos familiares cada vez que solo Malik y Noah iban a asistir. Capturas de pantalla de grupos familiares en WhatsApp donde Margaret difundía preocupaciones sobre el matrimonio de Jennifer. Pero la prueba más devastadora aún estaba por llegar. S.R.A. Thompson, dijo Chen con calma, su yerno también nos ha proporcionado esto. Puso sobre la mesa un análisis financiero completo de los últimos 2 años, que mostraba cómo Margaret había intentado crear estructuras de herencia que excluyeran a Malik, intentos de convencer a Jennifer de que firmara documentos financieros sin el conocimiento de su marido y correspondencia con asesores financieros sobre proteger los activos de la familia de influencias externas. Margaret estaba oficialmente atrapada, no solo por discriminación racial, sino por intento de manipulación financiera basada en prejuicios raciales. Wright cerró su maletín. Margaret, tengo que ser franco con usted. Este caso puede dar lugar a cargos penales federales. Estamos hablando de multas que pueden ascender a cientos de miles de dólares y una posible pena de prisión. Cárcel, susurró Margaret, comprendiendo por fin la gravedad de la situación. El abogado no solo busca una resolución civil. Quiere sentar un precedente legal sobre la discriminación sistemática dentro de las familias interraciales. Chen apagó la grabadora. S.R.A. Thompson, su yerno la ha convertido en el caso de estudio perfecto para la legislación antidiscriminatoria. Cada comentario cruel, cada exclusión deliberada, cada intento de destruir el matrimonio de su hija está ahora documentado en un proceso que se estudiará en las universidades durante décadas. Margaret se derrumbó en la silla, comprendiendo por fin que había subestimado por completo a quien tenía delante. Malik Johnson no era solo un yerno que toleraba el abuso familiar por amor. Era un abogado especializado en derechos civiles que había pasado 2 años construyendo el caso de discriminación mejor documentado de la historia de Michigan. Y ella le había entregado, en bandeja de plata, exactamente las pruebas que necesitaba para destruirla por completo. Wright guardó sus documentos. ¿Qué quieres hacer, Margaret? Por primera vez en 68 años, Margaret Thompson no tenía respuesta. A las 2:30 de esa tarde, Malik Johnson estaba en su oficina cuando recibió una llamada de Marcus Williams, el fiscal federal. Malik, acabo de salir de la reunión con la defensa de la señora Thompson. Quieren negociar. ¿Qué tipo de negociación? Confesión completa de culpabilidad, disculpa pública, indemnización sustancial para ti y Noah, además de 200 horas de servicio comunitario en organizaciones de derechos civiles. Malik sonrió por primera vez en 3 días. ¿Y si ella se niega? Con las pruebas que has aportado, Malik se enfrentará a cargos penales federales. Su caso es tan sólido que ya estoy recibiendo llamadas de profesores de derecho interesados en utilizarlo como ejemplo en sus clases. Margaret Thompson había pasado 2 años intentando destruir una familia por prejuicios raciales. Ahora descubriría que algunas batallas nunca deben librarse, especialmente contra padres que tienen los recursos legales para proteger a sus hijos. Para siempre. 6 meses después de su primera reunión con los fiscales federales, Margaret Thompson estaba sentada en una sala del Tribunal Federal de Detroit, viendo cómo toda su vida se desmoronaba ladrillo a ladrillo. El juez federal Harrison, un hombre negro de 58 años con 3 décadas de experiencia en el sistema judicial, leyó la sentencia con una voz que cortaba el silencio como una navaja. S.R.A. Thompson, el tribunal considera que este es uno de los casos mejor documentados de discriminación sistemática que ha tenido la oportunidad de analizar. Durante 24 meses, usted construyó metódicamente un patrón de acoso, exclusión y abuso psicológico contra una familia interracial, que culminó con el abandono deliberado de un niño de 4 años en condiciones potencialmente peligrosas. Margaret estaba pálida, con las manos temblorosas mientras sostenía el pañuelo que había utilizado para secarse las lágrimas durante todo el proceso. A mi lado, Jennifer me cogía de la mano derecha mientras Noah, ahora con 5 años, dibujaba en silencio en su cuaderno para colorear, completamente ajeno al hecho de que estaba presenciando el momento que definiría el resto de nuestras vidas. Las pruebas presentadas por el señor Johnson demuestran no solo discriminación individual, sino un intento calculado de destruir un núcleo familiar basándose únicamente en prejuicios raciales, continuó el juez. Este caso sentará importantes precedentes sobre cómo el sistema judicial federal trata la discriminación dentro de las estructuras familiares. Robert Chen, del Detroit Free Press,
Estaba en la primera fila tomando notas meticulosamente. Su serie de reportajes sobre el caso había tenido repercusión nacional, convirtiendo nuestra historia familiar en un símbolo de la lucha contra el racismo sistémico en comunidades aparentemente progresistas. La sentencia fue devastadora para Margaret. $500,000 en multas federales por violación de los derechos civiles. 200 horas de servicio comunitario en organizaciones de lucha contra el racismo. 5 años de libertad condicional con prohibición de contactar con nosotros. Y lo más importante, la pérdida total de su posición social en la comunidad de Detroit. El club de golf del que había sido presidenta durante 15 años canceló su membresía. La iglesia en la que servía en el consejo administrativo le pidió que renunciara. Sus amigas del círculo social de Grosse Pointe simplemente dejaron de responder a sus llamadas. Margaret Thompson, que había pasado 68 años construyendo una reputación de respetabilidad social, descubrió que algunas acciones tienen consecuencias irreversibles. Pero la verdadera justicia no vino del tribunal. Vino de las transformaciones que nuestra historia generó en la comunidad. 3 semanas después de la sentencia, me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Michigan sobre la discriminación en las estructuras familiares. El público, más de 400 estudiantes de derecho, trabajadores sociales y activistas de derechos civiles, escuchaba en silencio absoluto mientras yo contaba nuestra historia. Lo que he aprendido en los últimos 2 años, le dije a ese público atento, es que el racismo más peligroso no proviene de extremistas que gritan en las calles. Proviene de personas que se consideran buenas, que van a la iglesia los domingos, que doñan a organizaciones benéficas y creen sinceramente que no tienen prejuicios. Margaret Thompson no se veía a sí misma como racista. Se veía como una abuela preocupada por proteger la pureza de su familia. Esa conciencia distorsionada hace que este tipo de discriminación sea aún más insidiosa, porque opera bajo una fachada de legitimidad moral. La conferencia fue grabada y se volvió viral en las redes sociales, lo que generó invitaciones a más de 50 universidades de todo el país. Jennifer, que inicialmente se había mostrado reacia a la exposición pública, se convirtió en una defensora vocal de los derechos de las familias interraciales. Comenzó un blog en el que documentaba nuestro proceso de sanación familiar, que ahora tiene más de 100,000 seguidores mensuales. Lo más difícil, escribió en una de sus entradas más compartidas, no fue perder a mi madre. Fue aceptar que la mujer que me crió nunca existió realmente. La Margaret que yo amaba era una construcción de mi imaginación infantil, edificada sobre cimientos de prejuicios que desde pequeña me habían enseñado a no ver. Noah, por su parte, se convirtió en un niño más seguro y elocuente. Sus profesoras notaron un cambio drástico en su personalidad después de que resolviéramos el conflicto familiar. Se volvió más abierto, más comunicativo, más dispuesto a hablar de sus experiencias. Durante una reunión en la escuela, su maestra de primer grado comentó, Noah tiene una comprensión de la justicia social que es impresionante para su edad. Ayer, me dio en una pelea entre 2 niños explicando que lastimar a alguien por el color de su piel no es un accidente, es una elección. Son palabras poderosas viniendo de un niño de 5 años. El impacto del caso se extendió mucho más allá de nuestra familia. El bufete de abogados en el que trabajo creó un departamento especializado en discriminación familiar, que ofrece servicios pro bono a familias interraciales que se enfrentan a situaciones similares. En 18 meses, hemos representado a 43 familias en situaciones que iban desde la exclusión sutil hasta el abuso explícito. Marcus Williams, el fiscal federal que llevó el caso, me dijo durante una reunión reciente, Malik, habéis convertido un trauma familiar en una herramienta de cambio social. El precedente legal que hemos sentado se está citando en casos de todo el país. La ciudad de Detroit declaró una semana oficial de concienciación sobre la discriminación familiar, con programas educativos en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Y lo que es más importante, otras familias comenzaron a alzar la voz. Recibimos cientos de cartas y correos electrónicos de personas que compartían historias similares. Padres que relataban comentarios discriminatorios de sus suegros. Niños multirraciales que describían la exclusión familiar. Cónyuges que documentaban patrones sutiles de prejuicio durante años de matrimonio. Cada historia reforzaba nuestra comprensión de que nuestra experiencia con Margaret no era un caso aislado, sino que formaba parte de un patrón mucho más amplio de discriminación sistémica que operaba dentro de estructuras familiares aparentemente normales. Un año después de la sentencia, me encontré con Margaret por casualidad en el aparcamiento de un supermercado. Había envejecido visiblemente. Su cabello, antes impecablemente peinado, estaba ligeramente desordenado. Su ropa, aunque limpia,
Ya no tenía esa elegancia cuidada que siempre había caracterizado su apariencia pública. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. No había ira en su rostro, ni en el mío. Solo un entendimiento mutuo de que ciertos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Ella apartó la mirada primero y caminó rápidamente hacia el coche. Me quedé parado durante unos minutos, procesando ese encuentro silencioso. Sentí una extraña combinación de tristeza y paz. Tristeza por la familia que Noah nunca conocería, por las conexiones que Jennifer había perdido, por el tiempo que habíamos desperdiciado tratando de forzar la aceptación donde solo existía tolerancia condicional. Pero también paz. La paz profunda que proviene de proteger a nuestros seres queridos de las personas que eligen ver nuestra humanidad como algo opcional. Jennifer me preguntó más tarde cómo me sentía al ver a Margaret. Libre, respondí. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Nuestra historia se convirtió en algo más que un caso legal o una experiencia familiar traumática. Se convirtió en un símbolo de que las familias marginadas no tienen por qué aceptar la discriminación como precio de la inclusión social. Que niños como Noah merecen crecer en entornos donde su dignidad sea incuestionable. Que cónyuges como Jennifer no deberían verse obligados a elegir entre la lealtad familiar y la protección de sus seres queridos. Y que personas como yo no tienen por qué tolerar el abuso sistemático por amor a la armonía familiar. El último día de Acción de Gracias, organizamos una cena en nuestra casa para 23 familias interraciales de Detroit. Niños de todos los colores corrían por el jardín mientras los adultos compartían historias, recetas y estrategias para navegar por un mundo que aún cuestiona la legitimidad de familias como las nuestras. Noah, ahora con 6 años, ayudó a servir el postre y luego pidió hacer un brindis. Quiero dar las gracias, dijo, con su voz clara resonando en la sala silenciosa, por tener una familia en la que todo el mundo es bienvenido. Las palabras de un niño de 6 años contenían más sabiduría sobre el amor incondicional que la que Margaret Thompson pudo reunir en 68 años de vida. Si has seguido este viaje de un padre que se negó a aceptar que su familia fuera tratada como ciudadanos de segunda clase, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han transformado la injusticia en cambio social. Porque, al fin y al cabo, las mejores victorias no son las que destruyen a nuestros oponentes, sino las que construyen un mundo mejor para nuestros hijos. Margaret Thompson intentó quebrarnos utilizando el prejuicio como arma. En cambio, nos fortaleció y, en el proceso, ayudó a romper barreras para cientos de otras familias que enfrentaban discriminaciones similares. Quería hacernos desaparecer de la historia de la familia Thompson. Terminamos convirtiéndonos en la historia de Detroit.